Hoy tenemos el gusto, el privilegio y el honor de recibir en los estudios de 21 Noticias a Dara Pérez, la llaman así ya, la niña genio mexicana que quiere ir a Marte, y en esta ocasión la acompaña también su madre, Nayeli Sánchez. Bienvenidas, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Cuéntanos su historia, porque diagnosticarla no fue algo fácil. Hace cuenta que ella es una niña superdotada y que además también vive con síndrome autista. Bueno, la diagnosticaron a los 3 años. La pediatra empezó a tener muchos estudios con ella, ¿no? Ya después se dieron cuenta que tenía el IQ muy elevado, le hicieron encefalorradiogramas y pasó por muchos estudios. Y fue como nos empezamos a dar cuenta. Acudió a CEDAT y por medio de la otra psiquiatra que es muy buena, le aplicaron unas pruebas. Oye, Adara, actualmente estás estudiando. ¿Tú qué estudias? Cuéntanos, presúmenos. Estoy estudiando Ingeniería Industrial en Sistemas en la Universidad de CMCI. Adara, ¿tienes ya un libro? ¿Escribiste ya un libro que se llama No te rindas? ¿Qué nos cuentas en este libro? Aún no lo tienes publicado, pero tienes grandes planes para él. Platícanos. Pues ese libro ya lo tengo, pero le faltan las copias y publicarlo y quiero donar a ese libro a las personas que tengan autismo. Oye, ¿qué nos cuentas en este libro? No te rindas. En ese libro escribí de mi vida que cuando era pequeñita, como a los 4 años. Ah, eras más pequeñita. Me hicieron bullying. ¿Algún otro niño te hizo bullying? ¿Tú qué les dirías? Que yo no les haga bullying. Que los respeten y que también a todos los niños son normales y si juegan. Claro, para eso es la niñez, ¿no? Para jugar. Que por cierto vienes muy bien acompañada. Preséntanos a tu muñeca, a tu Barbie, que también es una astronauta como tú algún día quisiera hacerlo. Cuéntanos de ese viaje. Quiero ir a Marte para investigar. ¿Qué quieres investigar? ¿Qué te gustaría aprender de Marte? Marte, todo. ¿Todo lo que hay en Marte? ¿Y tú crees que sea posible ese sueño para ti? Sí. ¿Sí? Oye, Adara, ¿tienes grandes héroes, personajes que te inspiran? ¿A quién admiras? ¿Quién te inspira a llenarte de tanto conocimiento? A Stephen Hawking y a Bernstein y a Madame Curie. Oye, Nayeli, actualmente ella estudia, lo hace en una modalidad en línea. Háblanos más sobre cómo es vivir con esta situación en familia, porque de pronto no es fácil diagnosticar a los pequeños y la realidad es que las familias no siempre reciben esa guía. Adara ha sido una niña muy afortunada que, bueno, hasta el momento pues ha sabido ser guiada, pero hay quienes ni siquiera saben cómo detectar un niño superdotado en casa. Creo que a veces los diagnostican mal. Cuando Adara estaba mal diagnosticada por las profesoras, decían que tenía hiperactividad o esquizofrenia. Entonces ya los empiezan algunos doctores a medicar, ¿no? Yo creo que más que nada en las escuelas debería de haber más inclusión en todos los aspectos, sean sobredotados, tengan alguna discapacidad. En la situación de Adara, ella no podría ir en este momento a una escuela regular. ¿Lo haría? Sí, ya ha ido. Ya fue, en la universidad estuvo escolarizada, pero la temo ahorita Lina porque tiene más tiempo para hacer lo que le gusta que estar investigando, jugar, con su amigo que también estudia ingeniería, están creando una pulsera, entonces tiene como más tiempo para hacer más cosas. Pero yo siento que iba con mayores, afortunadamente le tocó muy bonitos compañeros, siempre lo trataron muy bien, pero me refiero en cuestión de niños. O sea, a lo mejor las profesoras no están, no hay esa todavía como educación de la inclusión. Y es lo que faltaría. Oye, Nayeli, ¿cuál es el próximo plan para Adara? ¿Qué sigue? Sabemos que ella aspira a llegar a una universidad en los Estados Unidos. ¿Ha habido ya algún acercamiento? Sí, una invitación, una como tentativa matriculación en la universidad que ella quiere estar, es en la Universidad de Arizona. Bueno, ella le platicaron que tiene todo en carrera espacial, ¿no? Y que es lo que ella quiere ser. Entonces yo espero que pronto que ella acabe la carrera, ¿no? Pero sí quiere estar ahí. Oye, es una pequeñita de 8 años.
sabe realmente lo que representa. Tú que vives con ella, finalmente, bueno, los padres pues tenemos la habilidad de saber leer pues lo que piensan y lo que sienten nuestros hijos. Ella sabe lo que está representando este momento en su vida. Ya fue considerada como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Estudia en este momento, tiene 2 estudios a nivel licenciatura y grandes planes por delante. ¿Ella lo sabe? ¿Está consciente de eso? Sí, pero siento que Adara lo ve como normal. Claro. Ajá. A veces se pregunta, ¿por qué me hacen entre? Sí, como que lo ve normal. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Gracias por compartirnos. Muchísimas gracias. Por mostrar un poco más de su historia aquí. Pues lo interesante sería la reflexión, pues de la empatía que tenemos que tener siempre con los niños que viven con síndrome autista, los niños superdotados que siempre deben de tener algún tratamiento pues especial. Adara, muchísimas felicidades. Esperemos que muy pronto puedas llegar a Marte. Nos mandas muchas fotos, nos mandas videos, nos mandas imágenes y en cuanto tengas todas las copias de tu libro, pues nos las mandas también para que nos cuentes de él. Cuando ya tenga el libro me gustaría venir y presentárselos. Pues con mucho gusto. Aquí te esperamos. Tú nada más nos dices la hora y el día y con mucho gusto aquí te vemos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también, Nayeli Sánchez. Ella es madre de Adara Pérez. La niña le decía, así pues la conocemos ya todos a través de las redes sociales, la niña genio mexicana que quiere ir a Marte. Continuamos con más.